Buenos días amigos de este programa Diario de 4, hoy martes 20 de octubre de 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, don Mozart, eh, el béisbol de Grandes Ligas entra hoy en su culminación porque la Serie Mundial inicia esta noche. Lo van a hacer en el estadio novísimo de los Rangers de Texas, recién inaugurado este año. Preciosísimo, por cierto. Eso costó más de $1.000 millones, una cosa extraordinaria. Pero lo que más destaca de esta prueba, de esta serie mundial, es que, de nuevo, Clayton Kershaw, considerado el mejor lanzador de los tiempos modernos, lo mismo que sus Dodgers de Los Ángeles, tienen la oportunidad de reivindicarse, Mozart, porque en los últimos 4 años ellos han ido a 3 series mundiales y la han perdido. Y, Y a, y y a- y Kershaw. a- y a él lo han sonado también. Yo te dije el otro día, a él lo suenan, lo sonaron. Bueno, entonces Atlanta lo sonó. por tanto, yo creo que él tiene la oportunidad de reivindicarse esta Bueno, noche. tiene que reivindicarse. Ya Y salen como favoritos. Veo ahí que los cronistas deportivos lo dan como favoritos a los Dodgers. con respecto En- a Tampa, que Exactamente. como tú dijiste, no es poca cosa. No es poca cosa. Tampa tiene una disposición de lucha. Una Una gente motivación, nunca, una nunca se motivación muy dan, especial que tiene esa gente. nunca se dan por perdidos, nunca. Así es. Así que una serie mundial interesante. El club más rico, comparable a los Yankees de Nueva York, con el club más pobre de las Grandes Ligas, que es precisamente Tampa. Así es que vamos a ver si, si la fortaleza de este club. ¿Te has dado cuenta, Mozart, aquí entre nos, que ese equipo de los Dodgers son, son blanquitos y que barba roja y todos son los muchachos, los muchachos blanquitos de los Estados Unidos, ¿eh? La No, no, alineación, no, no, la no, no. alineación El Raif, completa. no, no. Y cuando El Mickey, aparece, Mickey, ¿cómo no, se pero llama? El Beck, el Rifle. ese negro. Sí, pero oye, tú sabes lo que un mulato Mookie más Bet, Mookie claro. Bet, Mookie Bet. Su mamá es que es oscura, pero el papá es blanco, si tú no lo sabías. Pero ¿y cuál es el tema, Pedro, con eso? Lo que te quiero decir es que también se está enfrentando allí cierta lucha de clase, pero no voy a entrar en eso, no No, creo. hombre, no. Lo que importa es Son excelentes profesionales que están ahí. son Van a estar excelentes profesionales. Ya las grandes ligas superaron eso que te estoy diciendo, los problemas raciales. No, eso hace Ya tiempo. negros y Quedó blancos se atrás. sientan iguales, que la banca se aprecian, se abrazan, se celebran. Además, ¿con qué fuerza, Pedro? Si en un 80% los peloteros son de color No. y los buenos son también de color, búscalo para que veas. O sea que es por fuerza también que se está borrando Pero lo que esa te estoy diciendo discriminación. es que es lo que te estoy diciendo, la realidad es así. Ahora, Mozart, Eso es así. Mozart está bien, pero no me diga medio chismoso y quisquilloso, pero me estaba fijando la diferencia que hay entre los latinos, fundamentalmente, oscuros también, o sea, de color, y los blancos. Los blancos usan una cadenita finita, que los que la usan, que apenas se ve. Es un problema Los cultural. latinos, los latinos se ponen 3 brazaletes y 3 cosas pesadísimas, y tú lo ves que tiene que estarse Bueno, un problema de formación, Pedro, cultural también. ¿Entiendes? Problema de formación. Nosotros somos así un poquito más expresivos y a veces trambóticos. Tú ves, Muy bien. el espíritu caribeño, Pedrito, también. El espíritu también del Caribe. Del Caribe, el Caribe se manifiesta de muchas maneras, Pedro. Es festivo, es candente. Es candente. Y muy festivo. Es Sí. muy festivo. Sí. Bueno, está bien. De todas maneras, tenemos buen béisbol esta noche, hay que disfrutarlo. Es lo único que nos queda en pandemia y no lo volvemos a ver
hasta muy entrado enero, febrero del año que viene, porque No, pero viene que se abren béisbol los campos, ahora. que se abren Viene los béisbol, campamentos. viene béisbol local, Pedro. Viene aquí el béisbol. Ya eso está ahí. Eso es ahora, a final de mes, a final de este mes, Ah, o a por principio del cierto. otro, Mira, Mozart, por cierto, tú sabes se que yo inicia. tengo como norma no ver la temporada regular, buena parte de ella, Porque te porque acostumbraste a las grandes jugadas, al buen béisbol. el buen béisbol, bien, pero tú sabías, y este es un cambio de calidad, tú sabías que la mayor parte de los jóvenes nuestros que están en los listados ya de los equipos de grandes ligas, o sea, en la nómina, van a estar disponibles porque los equipos quieren que Sí, jueguen. que jueguen, O sea que aquí va a haber béisbol de calidad desde el inicio. para que lo sepas. Qué bueno, ¿eh? Es Mire, bueno. mira, Mozart, ayer el presidente de la República, Luis Abinader, por cierto, los Luises están de moda porque Luis Arce, el que se impuso en Bolivia, según ya los resultados semioficiales, pero óyeme, ese señor logró una votación extraordinaria, pero además en Bolivia asistió un 87% de la población en medio de una pandemia, Deseo de Mozart. salir de eso, Pedro, es que en las condiciones que ese gobierno surgió y lo que le hicieron a ese partido y a su presidente, pues una decisión abierta de la población de retornar a esa gente, Superó de ese reivindicarlo. 87%, superó el 80% promedio, porque la votación siempre ha sido alta en Alta, Bolivia. sí, sí, así es. Pero el Luis Arce se llevó del cuento a Carlos Mesa, un político Sí. veterano, había sido presidente. Y la última esperanza del sector conservador del país por cerrarle el paso. ¿Con A cuánto es el ser- por ciento que se gana ya en primera vuelta? se Que gana, lleguen se gana con con más del 20%. 40, mira, con más del 40, está bien, siempre. Sí, Pero tiene que haber una diferencia de un 10 con respecto al segundo. y fue por mucho que lo llevó. A 20, Por el 20, doble, lo y dobló. lo Bueno, así dobló. es. Sí. Pero yo me Mira, alegro mucho por ese ay, pueblo que claro, deseaba. ay, Claro, 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 claro. claro. Lo que hay que medir ahora es si conviene el pronto regreso de Evo en medio de una estructura política que lo persiguió hasta llevarlo a los tribunales, si puede postergar la visita. Tú sabes que ahí es el asunto de la oportunidad política impera. Porque pudiera, oye, cómo son las cosas de la vida, Mozart. Pudiera ser que lo que convenga es que en medio del frenesí él regrese, porque no habrá mucha capacidad de resistencia a su reingreso. Pudiera ser, sin embargo, al revés, que él quiera regresar en el momento en que se instale el gobierno y entonces ponga las fuerzas de derecha en atención a dificultar las cosas al nuevo gobierno. Pero también pudiera ser que si lo posterga, se endurezca la derecha y le haga difícil el reingreso. Tiene a su favor Evo Morales, que además de él ser una persona inteligente, una persona, ¿verdad?, que conoce muy bien su pueblo, ha tenido todo el tiempo, y sobre todo un proceso tan difícil como el que lo llevó a salir del país, unos niveles de asesoría y de acercamiento con un liderazgo a nivel de toda la región, Pedro, Que lo ayuda mucho. que ha estado muy cerca de él, con quien él ha podido consultar, ¿verdad? Con toda la región Declaraciones, medidas, Iberoamérica, porque hay muchos españoles y Iberoamérica. O portugueses sea, que lo es un apoyan. hombre que tiene ahí un buen equipo de gente que lo aprecia y que sea muy solidaria con él, como lo manifestó ayer en una publicación De que vimos agradecimiento. de agradecimiento. O sea que él va a tomar una medida y la va a tomar sobre la base también de sopesar junto con gente de ese tipo, de ese nivel, Sí. cuál sería el mejor de los momentos para su Regresar. retorno Muy a bien. Bolivia. Mírate, Así es. quería resaltar lo que aconteció ayer en Barahona, porque nosotros precisamente en Diario de Cuatro tenemos una indicación de lo trascendente que pudo haber sido el inicio de las obras de recuperación y relanzamiento del puerto multifuncional
de Barahona. Oye esto, Moza, ¿tú te acuerdas que Miguel Peña, el ingeniero de minas, estuvo con nosotros y nos mostró una serie de minerales que están concentrados en Barahona, lo que él llama el más rico, la más rica región de minerales no metálicos que tiene el país y de toda la región centroamericana y caribeña? Oye, dice Miguel Peña que en Barahona hay reservas de sal para darle sal por más de 100 años a todo el que aparezca por todos estos pedazos, incluyendo para suplir a Estados Unidos. Son promontorios, porque estamos hablando de más de 100 millones de toneladas médicas, cosas, cantidades que enormes. Sal, pero no la sal del mar, sal de minas seca, que es precisamente la que necesitan los países fríos cuando quieren combatir las nevadas. ¿Sabes que eso es lo que derrite la nieve rápidamente? En Barahona hay la reserva de yeso más importante de toda la región, al punto de que Barahona, cuando explotaba el yeso y lo mandaba precisamente por ese puerto, estamos hablando de los tiempos de Trujillo, era exportador de yeso a Colombia, a Jamaica, a algunas cementeras de México, y también a Venezuela, porque el yeso es de mucha calidad también, muy seco. Y en Barahona hay mucho mármol de calidad, y hay una cantidad impresionante de piedra caliza. Entonces eso fue lo que nos dijo Miguel Peña, que por cierto está muy involucrado con el gobierno en el desarrollo de la minería, y precisamente no dudes tú que sea una de las figuras que esté accionando en todo esto. Bueno, ayer el presidente Luis Abinader dio el primer palazo de los trabajos de una empresa que se llama Belfort Enterprise, norteamericana, asociada con Grupo Estrella, que es la que realmente está motivando el trabajo y que tiene intereses, porque hace tiempo que ha venido haciendo estas mismas averiguaciones que les estoy diciendo, y le había echado el ojo al desarrollo de ese polo, de lo que llama un clúster minero no metálico de importancia vital. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con el puerto de Barahona? Los trabajos se orientan a hacerlo un puerto primero en capacidad de recibir carga recibir y traer también carga a granel. ¿Tú sabes cuál es la carga a granel? La que se mete en grandes compartimientos y se extrae vía absorción o se despacha también por la misma vía. En ese puerto se va a hacer un espigón especial para los barcos turísticos, de manera que puedan llegar también, no solamente los barcos de carga, sino también los turísticos. Y se va a habilitar, Mozart, una estructura que antes existía, que es una especie de gran depósito de minerales, para desde allí transportarlo a los barcos de carga. Y se dice que también van a recomponer lo que era un sistema de transporte por vía férrea desde el yacimiento de yeso y sal hasta el puerto de cargamentos importantes. O sea, al mismo tiempo, todo eso lo mencionó ayer el presidente en su discurso, se está pensando en que el puerto sirva también de despacho de carga de los invernaderos que existen en San Juan de la Maguana, en Asua y en el sur. O sea que el puerto de Barahona pudiera constituirse con esta multifunción, no solamente un desarrollador de la actividad productiva, pues, fundamentalmente minera y agropecuaria, sino también turística, porque se quiere que facilitar las condiciones para que el turismo se desarrolle allí. Como eso estaba estudiado
y parece que muy avanzado desde dentro del grupo Estrella. El señor Manuel Estrella informó ayer que los trabajos van a fluir rápidamente porque saben hacia dónde apuntar y que la empresa Belfond Enterprise, que ha buscado como promotora del proyecto, ellos son socios, ejecutoras responsables del proyecto, tiene una experiencia, larga experiencia en la construcción de puertos así multifuncionales como este. Ojalá que Barahona, que ha estado pasando por muchas dificultades, donde la pobreza ha golpeado severamente desde que se cerró el ingenio Barahona, desde que se cerraron todas esas mineras que antes operaban, la de yeso, la de sal, la de mármol, vuelva y recupere su actividad. Y como todos sabemos, Barahona forma parte del polo turístico del sur, proyectado desarrollar también. De manera que una vez se emprendan las obras allá en Pedernales y se reactive el aeropuerto María Montés, que ya está hecho, pero que está cerrado desde hace más de 20 años, pudiera entonces pensarse que esta región se dispare rápidamente. Por cierto, Mozart, esta es una información que nos llegó a Diario de 4 por las razones que tú conoces. Está muy bien relacionado con el área de los ingenieros hidráulicos del país. Mira, la advertencia que lanzó ayer el presidente, cuando le preguntaron sobre Montegrande, el proyecto múltiple de Montegrande, pareció estar dirigida, aunque no lo mencionó por su nombre, a la constructora brasileña Andrade Gutiérrez, porque le advirtió que se dé pronto, es lo que deseamos en el gobierno. Oye, ¿por qué? Andrade Gutiérrez parece que no le respondió al gobierno pasado, ni a este tampoco que lo recibió, que le adelantó una cubicación de 30 millones de dólares a petición de ellos para poder emprender obras de mayor envergadura que la que estaba haciendo en Montegrande. Se dice que los trabajos que reportó por esa ubicación adelantada no se corresponde con la cantidad de dinero que se le entregó. Y lo que se sospecha es que haya aprovechado esos dineros para reportarlo a la Casa Central allá en Brasil, que está pasando dificultades financieras. Entonces, parece que el gobierno está en algún grado de negociación con Andrade Gutiérrez para que ellos se comprometan, porque son muy buenos constructores de empresas. Probablemente la empresa latinoamericana, el consorcio latinoamericano con mayor experiencia acumulada en construcción de grandes empresas. Parece que están llegando a algún tipo de entendimiento, y si no lo llegan, pudiera haber problemas ahí con Andrade y Gutiérrez. El asunto de ayer pareció ser una advertencia. Que se den pronto. Eso es lo que espera el gobierno. Bueno, por un lado, por el otro, déjame decirte rápidamente lo siguiente. Es verdad que hay un incremento de precios en productos alimenticios básicos, Mozart. Plátanos, lo que tú dijiste ayer. lo de ayer. ¿Te acuerdas? Sí. Plátanos, habichuelas, huevos, leche. Se dice que hasta un 130% ya. Y eso, Sí. Eso sí es preocupante. Le dije que había algunos excesos. Hay excesos ahí. Muy bien. Pues mira, buenos días, Pedro. Quiero, a modo de picadito, porque debe estar por ahí ya llegando don Orión Mejía. No me gusta restarle tiempo al camarada Orión. Sí, mira, hay dos informaciones que yo sé que es de mucho interés para la familia y para el país, que yo pienso que deben resaltarse tal cual lo han hecho los medios de comunicación. Esa resolución, esa disposición de ayer de la Junta Central Electoral de otorgar cédula al menor de 12 años, y en el caso de las niñas, si tienen 12 años sería que estén embarazadas, el elemento que toma en cuenta.
esa es una disposición que debe ser socializada ampliamente, que debe ser parte, como lo ha dicho la propia Junta Central Electoral, abrir un espacio de difusión amplio, explicando la naturaleza de esta disposición de la Junta Central Electoral para que no haya confusión. Porque bueno, ayer por ejemplo anoche me llamaba muy preocupado porque lo escuchó en la radio, el ciego de allá del Campito. Yeah. Me decía, pero don, ahora sí es verdad que nos fuimos, porque ahora le van a dar a los muchachos cédula. Si tenemos problemas con estos jóvenes de 18, imagina un muchacho con cédula. Bueno. Lo que le están adelantando su número, Mozart. Exactamente. Entonces, sí, esos son niveles de confusión que hay que despejar de inmediato. Sí, es verdad. Despejar de inmediato. Entonces, yo quiero que para que la gente entienda de qué se trata el tema este de la Junta. La disposición, está contenido, eso es una resolución, la 74/2020, establece la expedición de una cédula de identidad a menores que hayan cumplido los 12 años. Y en el caso de las niñas, 12 años, pero que estén embarazadas, lo cual ya de por sí es triste, pero es un fenómeno real que está, que ha contaminado a la sociedad dominicana, muy preocupada por esto. Entonces, si tiene 12 años la niña en gestación, pues se le otorga una cédula, pero es para que pueda registrar a sus hijos en el registro civil, para que lo pueda inscribir ya como madre. Dios mío, una niña de 12 años, tener una cédula, bueno, eso ya le daría facultad a esa niña embarazada de registrar al niño, al bebé en el registro civil, y eso le da la oportunidad a las autoridades pues de hacer el trabajo de levantamiento para conocer población debidamente registrada a nivel nacional. Entonces, pero eso no quiere decir, y eso lo establece la Junta, y yo quiero que la gente escuche bien eso. Eso no quiere decir bajo ningún concepto que están habilitando con esa cédula al menor para tener capacidad legal para actuar y hacer lo que hace un adulto. Esa cédula no va a servir para eso. O sea, ningún niño de 12 años con esa cédula va a poder hacer lo mismo que hace un adulto, bajo ninguna circunstancia. Son cosas diferentes. Es que le están adelantando su número, su registro. Y nada más. Su registro. Y nada más. Eso no le da derecho a andar fuera de horario. Ni a tomar préstamo. A entrar a lugares públicos, a comprar ron y cigarrillos. O tomar préstamo. A tomar préstamo. A nada de eso. No. Es simplemente un número para ser ya registrado para que tenga, desde los 12 años. Desde los 12 años ya esté registrado en la Junta Central. Y esté contado en la población. Y esté contado en la población. Entonces los oficiales, de esa manera, los oficiales del Estado Civil podrán recibir las declaraciones de nacimiento de niños, que eso es importante, o de niñas de madres menores de edad, con la presentación de ese número que es la cédula de identidad menor. ¿Qué va a ser su número? Siempre. Lo que se lo están adelantándolo. Pero oigan bien a las madres, a los padres y a los niños que pudieran estar escuchando eso. Eso no quiere decir que con esa cédula ya usted se constituye en adulto. No. La cédula para adultos es a partir de los 18 años. Igualito, a partir de los 18 años. Para que no se vayan a entusiasmar. Para que no se vayan a entusiasmar. Es así la cosa. Por otra parte, Pedro, quiero otra información que es sumamente importante para la familia, para la gente. ¿Qué familia todavía no dice qué? Y es la verdad. Tener una visa, Pedro. Oye, eso es un documento tan importante. Y no porque usted me diga, bueno, pero si yo no tengo visa, ¿qué? No lo diga tan fácil. Tener una visa es sumamente importante en múltiples aspectos. Tener un visado de los Estados Unidos. Primero, porque Estados Unidos, una gran nación, donde nosotros tenemos cerca de 2 millones de dominicanos. ¿Quién no tiene un dominicano residente en los Estados Unidos? Un familiar residente
en los Estados Unidos. ¿Sí? Sí. ¿Y quién no quisiera pues, darse su viaje, sino a vivir, por lo menos a conocer esa gran nación de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues la embajada da a conocer una información importante, y es que los padres que quieran sacarle, o sea, que quieran solicitar un visado para los niños hasta los 13 años, no tienen que pasar por el momento de la entrevista, no tienen que ir. En estos días eso se ha puesto un poco difícil por el mismo asunto del coronavirus. Entonces la Embajada de los Estados Unidos, el Consulado de los Estados Unidos da a conocer la información de que los padres pueden solicitar la visa de sus niños menores de 13 años abajo sin ir, sin tener que asistir los padres a eso. Solo tienen que el niño tener, obviamente, su pasaporte, ser dominicanos, tener su pasaporte al día, el niño, y que por lo menos uno de los padres tenga una visa B12, ¿cómo que se llama? B1, B2, ¿sí? De esas visas, una visa, por lo menos uno de los padres que tenga visa puede solicitar a través de el documento que hay que llenar con todas las de la ley. Ustedes saben que eso, el del asunto del acta de nacimiento, que certificada, todo ese tipo de papeleo que destino del viaje, sí, motivo del viaje, todo eso, un documento que se le da y que se busca en varios puntos que hay en el país para esos fines. Bueno, pues eso es una información que yo sé que es de mucha relevancia para muchos padres que por más de una razón quieren que sus niños, para salir con ellos, para pasear, bueno, tengan su visado. Esa es una información que yo pienso que es importante, que da el consulado de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y finalmente, quiero referirme a unos pronunciamientos que hizo ayer el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. A mí me gusta cuando el gobernador habla. Es una persona que se ha ganado el gran crédito de la población. Nosotros, el país cree muy bien, se siente cómodo cuando se siente que se orienta y siente que es un funcionario al frente de una entidad tan importante, rectora de la economía, de las políticas en materia monetaria y financiera. Y entonces, cuando él habla, la gente le presta mucha atención porque él y su equipo se han ganado esa confianza, ese grado de confianza en la población. Entonces ayer Valdés tuvo un encuentro tuvo un encuentro con el embajador de Reino Unido, Mahmoud Ali Obe. Él tuvo un encuentro. El Reino Unido y la República Dominicana, a través del Banco Central, tienen una alianza estratégica desde hace un tiempo en materia de seguridad, la ciberseguridad. Entonces, Valdés Albizu y el embajador, pues hablaban precisamente, pasaban revista a lo que ha acontecido en la República Dominicana y a los avances que hemos tenido en materia de ciberseguridad. Y destacaba Valdés como nuestro sistema financiero, uno de sus grandes pilares, precisamente cómo avanzar en materia de ciberseguridad. Y con ello, bueno, pues el aporte que ha hecho Reino Unido en esa dirección. Pero en el marco de esa conversación, Valdés Albizu se refirió a cómo andamos, a cómo anda la economía, y nos dio la buena nueva en dos aspectos, y por eso habló del crédito. Primero, Valdés Albizu le dice al país, le informa al país que él entiende, desde el Banco Central entiende, que la República Dominicana es uno de los países que mejor ha manejado el tema de la pandemia de la región, dice Valdés Albizu. Él dice, nosotros somos el país que ha actuado de la mejor manera posible en busca de combatir el virus. ¿Por qué hace ese señalamiento Valdés Albizu? Bueno, porque es precisamente esa la causa, ese virus, esa pandemia ha sido la causa de que la República Dominicana, como el mundo, hayan sido severamente afectados en sus economías. Y particularmente la República Dominicana, porque la República Dominicana ha mantenido por mucho tiempo el liderazgo
del Caribe, de Centroamérica y en ocasiones de toda América Latina en materia de crecimiento de la economía. Y fruto de la pandemia, nosotros nos vimos severamente afectados a partir de marzo, porque en febrero todavía nuestra economía creció 5,2% y proyectaba un crecimiento mayor de ahí, mayor de un 5,5% para final de este año. Sin embargo, tuvimos una caída estrepitosa de menos 8,8, una cosa terrible. Hemos ido recuperándonos por los niveles de eficiencia en el combate al coronavirus, lo resalta Valdés, y además porque desde esa instancia de política monetaria y financiera se han tomado todas las medidas de rigor para que la República Dominicana pueda seguir exhibiendo este grado de estabilidad en medio de la crisis, hasta el punto que ya anuncia Valdés Albizu que proyectamos para el próximo año, como van las cosas, el proceso de recuperación de la economía, un crecimiento que pudiera a final del 21 colocarse en 5,5%, lo cual significa una maravillosa noticia. Muy bien. Que proviene de una persona que no tiene razón alguna para ocultar nada y que por mucho tiempo viene dando demostración de que es un guardián de la estabilidad macroeconómica junto con todo su equipo y en una mancomunidad de esfuerzo con el Ejecutivo. En unos casos Leonel, en otros casos Danilo, ahora con Luis Abinader, pues han logrado mantener a la República Dominicana a flote. Y nos anuncian que para el próximo año, como van las cosas y seguimos comportándonos bien y enfrentando el coronavirus, vamos a tener un crecimiento y retomamos la ruta de encabezar probablemente la economía una vez más de toda la región de América Latina. Sí, mira, acuérdate que también con Balaguer. Con Balaguer y con el doctor Joaquín Balaguer, Ricardo. Así es. Vamos así a hacer un alto, porque ya Don Orión está ahí, listo sí, para entrar. Sí, cómo no. Pantalla. Vamos a la pausa. A hacer, sí, cómo no. Bien, de nuevo con ustedes aquí en Diario de 4. Esta vez reforzado con don Orión Mejía. Buenos días, don Orión. Buenos días, buenos días. Saludos, amigos. Saludos, Mozart. Saludos, Pedro. Hola, hola, hola. Bien, tranquilo. Tranquilo. Lo primero que debemos decir es que, ¿cómo es que dice? La praxis es la madre de la teoría, siempre. Sí. Ha pasado ya 2 meses y algo, y este programa ni ha cambiado, ni ha bajado, ni ha cruzado la acera del frente. Cada uno de nosotros expresa sus opiniones profesionales. Interesante lo que tú dices. De orden político, de orden económico, de orden social. Y tampoco nos hemos dejado, antes nos dejamos, digamos, impresionar por el chantaje. No solo dejarnos chantajear, sino dejarnos impresionar por el chantaje, es decir, asustarnos. No ha pasado así. Tampoco nosotros hemos cambiado, ni bajado, ni nada porque haya un nuevo gobierno o no lo haya, sino que es el mismo de estos 3 ciudadanos que tenemos desde cuando estábamos en Radio Televisión Dominicana hasta este momento. Si la gente nos ve, dice muy poca cosa baja. Cada uno de nosotros tiene opiniones de orden político, de orden social, a veces diametralmente opuestas, a veces coincidentes. Depende, en este caso siempre va a depender de la dependedura. Lo digo con un mensaje a algunos amigos que están contando las horas. Es importante, mejor que se sienten un rato y tomen un poco de agua y bajen sus ímpetus. Eso es muy importante. Mi primer comentario va señalado hacia digamos, para que se tome aquí en cuenta, no parece que el neoliberalismo se va a consolidar en América Latina de manera fuerte. Si tú buscas los últimos casos, te vas a dar cuenta que ya no es fácil. No puede ser por vía nunca ha sido por vía muy democrática. El caso de Chile, el propio caso de Argentina en su momento y de otros países de Sudamérica. Y Brasil. Se dice que no, pero aún así, ni así tampoco puede sobrevivir mucho, como lo ha demostrado el caso de Bolivia. Es más, digamos que el suceso
de interrupción de mandato más cruento en los últimos tiempos en América Latina ocurrió en Bolivia. De repente, un mensaje de las Fuerzas Armadas al presidente, una situación de la Organización de Estados Americanos, de que hubo un fraude no comprobado, y se fue el presidente hacia México y terminó exiliado en Argentina. El presidente Él renunció, hay que decir, pero bajo presión. Pedro, si no renuncia, él evitó un baño de sangre. Evitó un baño de sangre. Es decir, él no se fue porque dijo, hombre, yo estoy cansado de esto, déjame irme. No, él lo obligaron a renunciar. Eso es un proceder nada más. Pero bueno, ahí está el movimiento al socialismo, que la gente oye, movimiento al socialismo, volvieron los comunistas al poder. Resulta que fue el partido y fue la gestión de gobierno que no relanzó, lanzó a la clase media hacia el sendero del crecimiento en un país que era el segundo más pobre de América Latina. Que quizá lo siga haciendo, pero sin embargo los índices de desarrollo humano de Bolivia no son los mismos de cuando ingresó Evo Morales, y su estabilidad política también cuando lo tuvo. Por tanto, yo digo que ahí el neoliberalismo quiso hacer mucho esfuerzo y retorna a un sistema de gobierno democrático, lo que le llaman ahora desarrollo social de derecho, algo así. En Argentina, fíjate, llevaron ahí todo el ensamblaje del neoliberalismo, sacó al aumentado populista, con Kirchner, que ha cometido muchos errores, no se niega. Pero retornaron por elecciones, Pedro, por elecciones, la gente votó por ellos en Argentina. En una cruenta crisis creada fundamentalmente por el neoliberalismo. Acuérdate que nosotros llegamos a comentar que en barrios, nada menos que de Argentina, ¿qué se dice? El París, la Francia de América, se hacían, ¿cómo se dice? Cooperativas para que en una vivienda se cocinara para gran parte de la barriada, porque no había qué comer. En barrios de Buenos Aires, la ciudad del tango. Es porque el neoliberalismo no pinta, miente para nada, Pedro y Moza. Fácilmente puede haber una política económica que saque a la clase media. No es que te va a llevar, que te va a dejar en pobreza moderada. Fácilmente te puede hacer que tú no encuentres qué comer, uno de esos laboratorios económicos. Y si no, el ejemplo de Argentina es bastante. Chile cumplió años de todo su proceso de protesta, el pueblo chileno, contra el neoliberalismo, Pedro. ¿Y de qué estaba hablando la economía que nos presentaron como la economía más desarrollada de América Latina después de 17 años de tiranía de Pinochet, donde todavía faltan cementerios por descubrir? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente en Chile? Pedro, la gente está pidiendo es equidad, la gente está pidiendo es poder participar en los supuestos beneficios del Estado, en la supuesta bonanza de la economía que nunca ha llegado a la gran masa. Sin embargo, se ocultaba en institucionalidad, en justicia, qué sé yo cuánto, y mira lo que pasó. Y si te vas a Ecuador, tú tienes lo mismo. El presidente que está ahí, que se suponía que era el que iba a liberar a Ecuador de las garras del marxismo y del comunismo y de todas esas cosas, ha resultado en un fiasco que Ecuador no ha podido siquiera frenar mínimamente el coronavirus. Y se atrasó con todos sus acreedores ya. Ya tú lo sabes, ¿no? Y entonces es importante porque aquí nosotros le hemos seguido el rastro al neoliberalismo que ha intentado infectar todos los gobiernos, óyelo bien, Pedro y Moza, todos los gobiernos democráticos después de la posguerra, incluido el gobierno pseudo democrático de Joaquín Balaguer, que se zapatean cuando ven que porque eso es como una epidemia, como un virus. Cuando tú te sientes ya con fiebre, tienes que tomar medicamentos, y lo han hecho todos los gobiernos. Mira, el neoliberalismo ha tratado de infectar, dejamos a Balaguer aparte, a los gobiernos del presidente Fernández, al propio gobierno, que llegaron a asaltar completamente el Banco Central y todo el poder del aparato monetario estatal, al gobierno del presidente Mejía. Luego intentaron de nuevo con el presidente Fernández
también con el presidente Medina, y lo quieren hacer ahora. Es que tenemos que seguir el rastro, porque no es una voluntad de los gobiernos, no es que un presidente, ni lo fue Leonel, ni Danilo, ni tampoco el presidente Abinader, que dicen, nosotros vamos a instalar un régimen neoliberal. No, es que eso es un virus, Pedro. Especialmente ya centrado tiene, ¿cómo le dicen cuando el virus es endémico? Es endémico en un sector que hace más de 60 años el profesor Juan Bosch lo tildó como el frente oligárquico en la República Dominicana. No fue como en Chile, que fue fundamentalmente extranacional y académico el virus. Extranacional porque fueron las multinacionales las que propiciaron el derrocamiento del presidente Allende, y académico porque ahí se forjó el laboratorio de la Escuela de Chicago, ¿o no? Y se propagó por toda América. Antes era más cruento, eran los militares que le decían, nosotros vamos a explotar esta mina de oro, esta mina de tal cosa, esta mina de esto y de lo otro, y nosotros vamos a masacrar a la población y se acabó. Se encontró un método mucho más elegante, que es la Escuela de Chicago, y ya las dictaduras militares en Sudamérica terminaron, y entonces vino a través de Chile el mentado desarrollo humano, que vino después de una de las dictaduras más sanguinaria que ha conocido la historia de América Latina, la del señor Pinochet. Entonces aquí es un mal endémico que está en sectores que no han aprendido lo que se llaman prácticas leales empresariales, sino que quieren monopolio, quieren oligopolio, quieren ellos mismos regentear precios, regentear mercado, y el que no puede estar vivo que se muera. Orión le plantearon al gobierno, usted no va a conseguir colocar bonos, cree una compañía República Dominicana por acción y comience a vender. Le dijeron también, oye, usted no va a conseguir ninguna facilidad del gobierno norteamericano, que es el que puede en este momento traer capitales frescos. Ahí apareció el presidente de la Corporación Financiera del Estado ofertando 2.000 millones de dólares. Y ahora, lógicamente, ahora lo que quieren es que el gobierno mueva a su equipo económico para que impida que las valoradoras de riesgo, Moody's, Standard & Poor's y demás, le bajen la categoría República Dominicana, como lo hicieron con otros 10. Dicen ellos, denle proponga, pero oye lo que quieren, oye Orión, porque usted en la onda, perfectamente en la onda, Orión. ¿Tú sabes lo que él quiere? Lo que quieren ahora, que el Estado adelante una reforma fiscal para que le dé garantía a esos señores de eso. Pero el Estado dijo que va a proyectar, la va a discutir el año que viene para aplicar en el 2022. ¿Cuál es el problema? Lo que hay que recomendarle al presidente Abinader es que esté muy atento y que siempre, toda la noche, se tome su pastillita que lo libere de esa posible enfermedad catastrófica, más catastrófica que el virus de la pandemia de coronavirus. Ha dañado y lo daña por muchos años, lo inhabilita toda la capacidad de generar políticas inclusivas al Estado por muchos años, y además desestabiliza todo el esquema político. Por eso que nosotros tenemos que ver ahora la decisión o el deseo del presidente de la República de pedirle al Congreso que bajen un 50% los recursos dirigidos a los partidos políticos. Lo primero que uno tiene que decir, Pedro y Mozart, es que se lo han bien ganado el desprestigio en el uso, en el manejo de esos recursos, los propios partidos. No han sido transparentes. Entonces es muy difícil tú defender una ley que se instituyó, la ley de distribución de recursos del Estado, hacia los partidos políticos como una forma de fortalecimiento del sistema político, que es lo mismo que decir de la democracia política. O sea, no es que se está regalando dinero, como dicen hoy algunos columnistas en los periódicos, no. Es que eso supuestamente está dirigido para fortalecer la democracia política. Lo mismo que se dirige a fondos de catastrófico para cuando ocurra algo difícil. Es decir, esos fondos están destinados a promover paz, a promover prosperidad. Lo que pasa es que es a través... A liberarlo del narcotráfico, a liberarlo de recursos que lo comprometan. No, de los riferos y a liberarlo de las garras de ese frente oligárquico de que hace más de 60 años habló Juan Bosch. De eso se trata. Entonces, ahora
noto, que todos nosotros estamos siguiendo rato, noto como que le van a coger con las instituciones partidarias, y eso es peligroso, porque el Partido Revolucionario Moderno no vino de Suiza, no nació en Suiza, ni en Dinamarca, ni en Finlandia, ni en Suecia. Nació en la República Dominicana como un desprendimiento de un partido de larguísima historia, como fue el Partido Revolucionario Dominicano, con todos sus defectos, hijo de la calle del PRD, porque no fue ningún matrimonio ni nada, sino que salió del PRD. El Partido de la Liberación Dominicana, un partido fundado por un prohombre de la República Dominicana, el profesor Juan Bosch, y el PRD adoptado como el liderazgo de uno de los grandes líderes de América Latina, como lo es el doctor José Francisco Peña Gómez. El Partido Reformista, salido del vientre de la tiranía en el exilio, pero hizo su papel en un momento determinado para el país. Y el partido, ¿cuál queda? Ya, de los grandes partidos políticos. Luego se crean partidos bisagras, se crean esto, ahora se formó el Partido Fuerza del Pueblo. Bórralo a todo. Suponte que todos son llenos de delincuentes y eso no hay que votar. Bórralo a todo. ¿Qué nos queda? Nos quedan los cuarteles, Pedro. No queda más nada. Los poderes no se dejan vacíos. Tú le dices, mira, no sirven ninguno. Cuando en el momento en que de aquí o dentro de 50 años pierda o salga del poder el Partido Revolucionario Moderno, correrá la misma suerte. Entonces, bórralo a todos y deja que los cuarteles, lo que ha pasado en todas partes, los poderes públicos no quedan vacíos, no son cementerios, son cuestiones vivas. Tú tienes que mantener, tú tienes que procurar leyes, tú tienes que procurar doctrinas, tú tienes que procurar educación política para que se creen instituciones políticas del sistema democrático. Y fíjate lo que está pasando. Lo que está pasando es que ni siquiera no hay ley que señale cuál es el monto de recursos que se debe dirigir hacia los partidos políticos del Estado. La ley que lo tenía, y eso hicimos una investigación en el periódico El Nacional, fue derogada. La ley 275-18. Sustituida por una, creo que 36, algo así, 18. 235-14, 275, era la primera ley. La otra ley es la 33, que es la ley electoral, que es donde debe nacer la fuente de financiamiento de un partido. No puede estar bajo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ni la propia discrecionalidad constante del propio Congreso, sino que tiene que estar establecido, como estuvo en principio, un porcentaje. Durante los periodos electorales, un punto porcentual del valor del presupuesto global de ese año. Durante los periodos que no sé, o medio punto porcentual era, un cuarto de punto porcentual del presupuesto. Ya no importa que el presupuesto sea pequeño, sea grande, que tenga déficit de tal manera, tú me vas a dar en tiempo de elecciones, tú me vas a dar la mitad o un cuarto, no, la mitad. Y en tiempo que no de elecciones, tú me vas a dar un cuarto. Y los partidos políticos crean su mecanismo, crean su burocracia y la financian. Y como tú dices, no van hacia esa fuente difícil. Resulta que esa ley, la que se reformó, la ley electoral nueva, no tiene la fuente de financiamiento. Perdón, no tiene el valor total de financiamiento, sino el porcentaje. 80% para los partidos que ganen más del 5%, que si yo, hasta los que ganen menos. Entonces, cuando tú le dices, por ejemplo, al consultor jurídico, nuestro buen amigo Antoliano, te dice, no, eso va a ser una ley en el Congreso. Entonces, no. La ley del Congreso nada más dura un año, se muere, Pedro. La ley, perdón, del presupuesto, nada más dura un año. La ley de gasto público tiene vigor de un año, tiene que ser sustituida por otra ley el año siguiente de gasto público. Entonces quiere decir que el monto que se le va a entregar a los partidos políticos va a depender de la discrecionalidad que tenga el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, o la mayoría que pueda tener en un momento determinado el Congreso de la República. Entonces, la democracia va a estar en manos, si partimos del hecho de que el financiamiento fortalece la democracia, va a estar en manos siempre de la discrecionalidad de un momento coyuntural que no le conviene a la democracia. De eso es que estamos hablando. Lo otro de rebajar o no, se lo merecen los partidos políticos porque no han sido transparentes en el manejo de esos recursos dirigidos al fortalecimiento de la democracia política.
Por tanto, ni tú, ni yo, ni Mozart podemos decir, sí, eso va para la democracia política, porque nos van a decir, ven acá, ¿y qué han hecho con ese dinero? ¿Por qué un partido político X ha tenido que decir que lo manden a buscar de la Procuraduría para que explique qué hizo con el dinero? ¿Por qué otros partidos lo ha manejado un solo cacique, incluso partidos bisagra, que hacen con lo que le da la gana con ese dinero? No, entonces ahí lo que tiene que operar es la ley. El que malversa recursos públicos tiene problemas con la ley, sea quien sea. Bien. Sea quien sea. Excelente. Muy bien. Vamos a la pausa porque ya tenemos con nosotros nuestro invitado, que a propósito nos dice que tiene compromiso, tiene que irse a las 20. Así que vamos a tratar de ir muy brevemente a la pausa y entonces venimos con Eddie Alcántara, un conocido dirigente político dominicano. Volvemos.